Esta semana trabajaremos números primos compuestos y la factorización utilizando números primos. Es correspondiente a la tercera guía de trabajo autónomo, que es de la semana del 12 al 16 de abril. Lo primero que vamos a trabajar es la definición de lo que es un número primo. Ya en la actividad que trabajamos de ir eliminando los números divisibles entre 2, entre 3, entre 5, entre 7, que es lo que se conoce como la criba de Eratóstenes, vimos que hubo números que no se lograron eliminar, o sea, que no se lograron tachar. Eso es porque no tienen más divisores que no sean el 1 y el mismo. Esa es la definición de lo que es un número primo. Dice que un número primo es si sus únicos divisores naturales son el 1 y el mismo P. El P se le llama como, digamos, se les representa como que si fuera un número primo. Entonces, su divisor es el 1 y el mismo, que es caso contrario a los compuestos. Los compuestos tienen, además de tener al 1 y al mismo numerito, tienen otros divisores. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. En resumen, un número primo tiene entonces solo dos divisores, el 1 y el mismo número. Veámoslo acá. El 3. El 3 yo sé que se puede dividir solamente entre 1 y entre 3. Ya entre otro numerito ya no lo puedo dividir. El 2 solo tiene divisores al 1 y al 2. El 61, que de hecho lo vimos en la tabla que estábamos haciendo, el 61 fue uno de los que quedó sin tachar porque solo puedo dividirlo entre 1 y entre el 61. Y el 29 también solo tiene sus dos divisores, que son el 1 y el 29. Esos son algunos. De hecho, ustedes vieron que esa tabla iban del 11 al 100 y solamente algunos quedaron sin tacharse, que son números primos. Lógicamente existen infinitos números primos, ¿verdad? Porque del 100 ahí seguimos sacando todos los demás. Solo que son como los más comunes trabajar para efectos de secundaria, ¿verdad? No se trabajan con números tan grandes. Entonces, por eso se trabaja hasta el 100. Pero ya aquí estaríamos concretizando que entonces para que un número sea primo es porque solo va a tener como divisores al 1. ¿Eso qué significa? Que yo solo puedo dividir ese número entre 1 y solo lo puedo dividir entre el mismo número, nada más, ¿verdad? Entonces eso es lo que conocemos como números primos. Ahora, contrario a los números primos, que sí fueron los que sí fuimos tachando en la actividad que hicimos de inicio, es lo que conocemos como los números compuestos. Estos números compuestos van a tener más de dos divisores, porque siempre van a tener el 1 y a él mismo, pero van a tener a otros más. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. El 4. Entonces vean que aquí podemos observar que tiene como divisores el 1 y el 4. O sea, esos siempre los van a tener, sean primos o sean compuestos. Pero además de ellos dos, este numerito tiene como divisor también al 2, ¿verdad? Porque el 4 se puede dividir entre 2. Entonces ya aquí estamos viendo que tiene 3 divisores. Ya el hecho de que tenga 3 divisores ya lo convierte en un número compuesto. El 15, ok, ya sabemos que el 15 tiene como divisores el 1 y el 15, porque es la regla que tienen todos los números. Todos los números siempre tienen mínimo esos dos divisores, el 1 y el mismo número. Pero además el 15, yo sé que puedo dividirlo entre 3 y entre 5, porque 3 por 5 me da 15. Entonces vemos que tiene 4 divisores, por eso es un número compuesto. En el caso del 30, ya aquí se hace un poquito más extenso de divisores. Tiene el 1 y tiene el mismo 30. Mínimo estos dos, pero ve que también tiene el 2, el 3, el 5, el 6, el 10 y el 15, porque todos esos son tablas del 30, por ejemplo. 2 por 15 da 30, 3 por 10 da 30, 6 por 5 da 30. O sea, uno lo que busca siempre para encontrar los divisores, ¿verdad? Que ya eso lo trabajamos también en la clase de la semana pasada, es buscar tablas. O sea, ¿qué números multiplicados me dan ese número? Esos numeritos los llamamos divisores, pero recuerden que también les llamábamos factores. ¿Por qué? Porque multiplicados dan el número original. Pero también son divisores porque yo el número original los puedo dividir entre ellos también, ¿verdad? Y por último, 21, que también tiene como divisores al 1, al mismo 21, pero también tenemos el 3 y el 7 porque 3 por 7 me da 21, ¿verdad? Aunque uno dijera, pero ¿por qué son divisores si multiplicados dan? Porque lógicamente
Si multiplicados dan el número, es porque si yo el número lo divido entre ellos, me va a dar el otro. Si yo hago 21 entre 3, me da el 7. Si hago el 21 entre el 7, me da el 3, ¿verdad? Eso es lo que conocemos como los divisores, ¿verdad? Los números por los cuales yo puedo dividirlos. Ahora, algo muy importante. El número 1 no se considera ni primo ni compuesto. ¿Por qué razón? Porque el 1 tendría, si yo aplico la definición de que tiene mínimo dos divisores, que son el 1 y el mismo, y el 1 y el mismo es el mismo 1, o sea, al final solo tiene un divisor, y ese divisor que tiene es el 1, nada más. O sea, solo tiene un divisor. Y para ser primo tiene que tener mínimo dos divisores. Y compuesto, más de dos. Entonces, por esa razón, no es ni primo ni compuesto, porque solo tiene un divisor. Entonces, se considera que el número natural 1 no es ni uno ni otro. Eso es muy importante que lo tengan presente, ¿verdad? No se considera de ninguno de los dos. La factorización prima de un número va a consistir en expresar como el producto de dos o más factores utilizando solamente números primos. O sea, es agarrar un número natural, que es compuesto, y expresarlo en la multiplicación de varios números, ¿verdad? Expresarlo en varios números, de manera que esa multiplicación de esos números vuelvan a dar el número original, pero esos números tienen que ser únicamente números primos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los números primos que vamos a utilizar más comúnmente? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, 13. Podríamos usar por ahí en algún momento tal vez 17, ¿verdad? Que es uno de los primos que continuamos ahí, ¿verdad? Pero por lo general los ejercicios se resuelven con estos números primos. Si acaso algún ejercicio no funciona con estos, entonces ahí es donde seguimos buscando más números primos después del 17, ¿verdad? Para eso tienen ustedes la tablita que trabajamos al principio. Esa tablita va a ir aquí mismo en la presentación. Ahora, algo importante y es de recalcar es que solo puedo utilizar esos números. Entonces, por ejemplo, vamos a ver unos ejemplitos de cómo descomponemos un número compuesto en números primos. Entonces, por ejemplo, digamos que me den el 18. El 18, si yo me pongo a analizarlo, yo sé que el 18 puedo ponerlo como 3 por 6, ¿verdad? 3 por 6 es 18. Pero resulta que el 3 sí está aquí en la lista. ¿Y el 6? El 6 no está porque 6 no es primo. Entonces, hacer 3 por 6 como una factorización del número 18 no estaría correcto porque estoy usando el 6 que no es primo. Ok, profe, entonces voy a usar 2 por 9. 2 por 9 también es 18. Ah, pero ¿qué pasa con el 9? El 9 no es primo. Vea que no está en la lista porque el 9 tiene más de dos divisores. Tiene el 1, tiene el 9 y además el 3. Entonces tampoco me funciona. Entonces resulta que esto de la factorización no siempre van a ser dos números. Pueden ser hasta 3, pueden ser hasta 4. ¿Por qué? Porque como solo puedo usar números primos, no siempre son solo dos números que multiplicados den ese número que sean primos. Entonces, el procedimiento que se hace es el siguiente. Ustedes toman el numerito, como en este caso el 18, escribo una línea vertical al lado derecho del número y me empiezo a preguntar de la lista de números que tengo acá, si ese número yo lo puedo dividir entre el primero que tengo aquí, que en este caso es 2. Entonces, recuerden que como vimos ya las reglas de divisibilidad, es muy fácil saber si 18 se divide entre 2. Con solo que yo me fije que el 8 termina en número par, entonces yo sé que se puede dividir entre 2. Entonces yo voy a colocar ese 2 al lado derecho de esa línea vertical. Ahora, ¿qué voy a hacer yo aquí? Voy a dividir. 18 lo divido entre 2, me da 9. Y el resultado lo voy poniendo debajo del número que me están dando. Y repito el procedimiento. Ahora, me dio 9. Entonces yo me vuelvo a preguntar, ¿yo 9 lo podré dividir entre 2? No, porque no es un número par. Pero entonces sigo con el segundo. ¿Quién es el segundo? 3. ¿Yo 9 lo puedo dividir entre 3? Sí, ¿verdad? Porque 3 por 3 me da 9. Entonces, pongo el 3 al lado de la línea vertical y vuelvo a dividir.
¿Cuánto es 9 entre 3? Es 3, ¿verdad? Porque 3 por 3 me da 9. ¿Ok? Y vuelvo a hacer lo mismo. Me queda el 3 acá. Entonces voy a decir, bueno, ¿3 se puede dividir entre 2? No, porque no es par. ¿3 se puede dividir entre 3? Sí, porque es entre el mismo. Y entonces divido 3 entre 3, me da 1. Cuando ya llegamos a 1, recuerden que 1, como no es ni primo ni compuesto, ya no le busco más divisores. O sea, ya llegar a 1 significa que ya terminé. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ustedes se fijan, estos numeritos que quedaron acá son solo números primos porque son parte de la lista de los números primos que les estoy dando aquí arriba. Y si yo hago 2 por 3, me da 6 y 6 por 3 es 18. Ve que sí funciona. Esa factorización sí funciona. Ahora, cuando vamos a dar la respuesta, lo que se sugiere es que si hay números repetidos, los pongamos como potencia. Entonces, 18, yo lo voy a escribir como 2 por 3 a la 2. ¿Por qué 3 a la 2? Porque vean que aparecen 2 veces el 3. Entonces, ¿cómo se escribe como potencia? Como 3 a la 2. Y esa sería la forma de escribirlo. Ahora, además, si ustedes quieren, pueden también poner 2 por 3 por 3. Pero de todos modos, ponerlo así implicaría que siempre el resultado deben de ponerlo de esta forma, en forma de potencia. ¿Verdad? Entonces, sí es importante que sepan que aunque ustedes los pongan todos por separado, al final siempre se coloca en forma de potencia. ¿Verdad? Veámoslo ahora en este otro ejemplo. Digamos que tengo 20. Entonces pongo la línea vertical y empiezo con la lista. Me voy a la lista de números primos, ¿ok? Y voy a decir, bueno, empezamos con el 2. La idea es de que ojalá siempre empiecen en este mismo orden. Entonces, si voy con el 2, digo, ¿que 20 se puede dividir entre 2? Sí, porque termina en 0. 0 es par. Entonces, lo pongo ahí el 2. Y divido. 20 entre 2, 10. El resultado se pone debajo del 20. Vuelvo a hacer lo mismo. Agarro el 10 y digo, ¿se podrá dividir entre 2? Sí, porque vuelve a terminar en 0. Entonces, vuelvo a poner el 2. Y divido. 10 entre 2 es 5. Ahora, vengo y digo, ok, tengo el 5. ¿Se podrá dividir entre 2? No, porque no termina en par. ¿Se podrá dividir entre 3? No, porque no hay tabla del 3 que me dé 5. ¿Se puede dividir entre 5? Sí, porque es el mismo 5. Y 5 entre 5 me da 1. Cuando ya llego a 1, ya terminé. Entonces aquí la factorización sería 2 por 2 por 5 y lo coloco en potencia. Ahí el que se está repitiendo es el 2, entonces pongo 2 a la 2 por el 5. Y vea que solo estoy usando números primos, que eso es el requisito principal para poder realizar una factorización correcta de un número compuesto, ¿verdad? Que solo utilice números primos. Y por último, veamos este caso, que si tengo 42, trazo la línea vertical, entonces vamos a irnos a la lista de números primos y voy a decir, ok, 42 termina en número par, entonces sí es divisible entre 2 y lo divido, me da 21. Ahora, 21 se puede dividir entre 2, no, ya ahí no, porque no termina en par. Entre 3, hay una tabla del 3 que me da 21, sí, ¿verdad? Que es 7. Entonces me daría 21 entre 3, 7. Igual, puedo hacerlo como si supiera la tabla o nada más hago 2 más 1, 3, entonces ya sé que es divisible entre 3. Lo pongo acá, por el primo que voy a dividir, y 21 entre 3 me da 7. Ahora, 7, ¿se puede dividir entre 2? No, porque no es par. ¿Se puede dividir entre 3? No, porque no es tabla del 3. ¿Entre 5? No, porque no es tabla del 5. Entre el 7, ya llegué al 7. Sí se puede dividir porque es el mismo número. Recuerden que todos se pueden dividir entre el 1 y entre él mismo. Y me va a dar 1. 7 entre 7 es 1. Siempre es este numerito dividido entre los que están aquí para ir obteniendo estos resultados. Como ya llegué a 1, significa que ya esa es la factorización. En este caso, vean que no hay números repetidos. Entonces se escriben los 3 numeritos a tal como aparecen. 2 por 3 y por 7. Entonces, de esa manera es que factorizamos números compuestos, siempre utilizando números primos. Y de recomendación, usar estos números primos y ojalá en ese orden a como están apareciendo. Primero pregunto si se pueden dividir entre 2, si no, entonces entre 3, si no, entre 5 y así sucesivamente hasta que lleguemos a 1. Y cuando damos las respuestas, si hay números repetidos, los escribimos como potencia. Recuerde que siempre se escribe
el número como base y como exponente la cantidad de veces que aparece, ¿verdad? Eso sí es muy importante que lo recuerden y lo tengan en cuenta cuando trabajen el temita de factorización. Ok, chicos, entonces en la guía 3, en la página 7, van a encontrar la práctica que corresponde a este temita. Viene primero una tabla donde ustedes van a clasificar esos números en primos o en compuestos. Con solo que ustedes logren detectar que el número termina en par, que termina en 5, que termina en 0, que la suma de sus cifras es múltiplo de 3, ya son números que ya son automáticamente compuestos. Los demás, sí es importante que tal vez con la calculadora prueben dividirlo entre algunos otros números más para ver si no tienen otros divisores diferentes, ¿verdad? Porque recuerden que también está la tabla del 7, la tabla del 11, que son números primos que podrían ser alguno de esos números, ¿verdad? Esa partecita sí pueden ustedes con la calculadora ayudarse para detectar. Si logran encontrar otros divisores, ya no son compuestos. Pero si no logran encontrar ninguno, ya sabemos que son primos, porque solo sería el 1 y el mismo número. Eso está en la página 7. Y en la página 8 aparecen 9 ejercicios de donde ustedes tienen que factorizar. Ahí en la guía trae el espacio para que ustedes ahí tracen la línea vertical y puedan hacer la factorización. Esos 3 que están ahí, junto con estos 6 que están en este otro lado, que son 50. Ahí mismo ustedes pueden trazar la línea vertical y empezar la factorización. Recuerden que deben de usar los numeritos primos que están en la lista que les di, que aparece un muñequito, que están en la página 2, que solo pueden usar 2, 3, 5, 7, 11, 13, incluso otros números primos más, ¿verdad? Si ustedes ven que el número que tienen es muy grande y no les sirve ninguno, para poder detectar otros divisores. Los más usados son esos que yo les puse ahí, entonces por lo general van a salir con esos números, pero eso no les limite de que pueden existir otros divisores primos más, ¿verdad? No solamente esos que yo les puse ahí. Muchas gracias por la atención.